Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Cirilo nació en el año 370 y, como obispo de Alejandría, Egipto, participó en el concilio de Éfeso, enfrentando a Nestorio y defendiendo la unidad de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Murió en el año 444 y fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa León VIII. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Más se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores y pidiendo humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, y era de Jerusalén. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad quedó sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la sitiaban, y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus príncipes y sus eunucos. El rey de Babilonia los tomó prisioneros en el año 8º de su reinado.
Luego retiró de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, y rompió todos los objetos que Salomón, rey de Judá, había hecho para la casa del Señor, como la había anunciado el Señor. Deportó a todo Jerusalén, a todos los jefes y a toda la gente rica, 10,000 deportados, además de todos los herreros y cerrajeros. Solo quedó la gente más pobre del país. Deportó a Joaquín a Babilonia y también llevó deportados de Jerusalén a Babilonia a la madre y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los grandes del país, a todos los guerreros en número de 7,000, a los herreros y cerrajeros en número de 1,000, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia los llevó deportados a su país. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, a quien le cambió el nombre por el de Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Señor, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu santo templo. Hicieron de Jerusalén un montón de ruinas. Dieron los cadáveres de tus servidores como pasto a las aves del cielo, y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén, y nadie les daba sepultura. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás enojado para siempre? Arderán tus celos como un fuego. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí, apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Así todo el que escucha la palabra que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor, como siempre, nos llega a lo más profundo, ¿verdad?, del corazón. Siempre nos indica y nos muestra. Pealañan de GPS. Y cuando nosotros queremos llegar y hacer un camino, como nos muestra, ¿verdad?, el GPS, esas son las estrategias, son los senderos, los caminos por donde nosotros tenemos que surcar para llegar hasta nuestro objetivo. Hamba primera cosa. Ani oí que peyuse aveina peyese, Señor, 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 Señor. Yo estuve contigo, yo soy cristiano, ya lleva bautizar se peamos, ya la colegio religioso, ajá que pea está en la cuella por la catequesis, ya por la primera comunión, allá por cuenta y allá por la confirmación a pesa. Ani oí que peyuse. No es entonces el que dice eso, sino que ¿quién es verdaderamente? El que los cumple. El que los cumple. Así de sencillo. Yo no sé si nosotros no entendemos o no queremos entender o qué es lo que nos pasa. No sé sinceramente qué es lo que nos pasa. Porque hay algo más claro que esto que el agua. Más claro que esto solamente el agua. Y nos dice bien, Señor, Señor. Los que entran en el reino de los cielos no son esos, el que se pone a gritar simplemente. Y después miren que continúa, porque Jesús ya al comienzo le dice no, sino que es aquel que cumple la voluntad de Dios. Es decir, se pone en este camino, o sea, va surcando estos senderos que me van a llevar hasta mi GPS, hasta el objetivo de mi GPS. Bueno, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y miren las preguntas que vamos a hacer. Y podemos agregar más preguntas. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Bueno, esta es una pregunta así un poco que hace la comunidad en ese momento, muy general, ¿verdad? Pero nosotros, cada uno de nosotros podemos hacer nuestras preguntas personales. ¿Acaso, Señor, yo no me fui a ese colegio religioso? ¿Acaso yo no sé, una vez no le di ahí una monedita ahí a un mendigo? ¿Acaso yo, Señor, no recé a la noche antes de dormir 2 o 3 Padre Nuestro? ¿Acaso yo, Señor, acá uno, ñamañamía, ya, Eva? ¿Acaso yo no me bauticé? ¿Acaso yo no hice mi primera comunión? Ya, Padre mío. Ya esta vez la ñandelista, la ñande mandú, a la yayapo, a escuela yayapo, curi, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que te está diciendo aquí. Y el Señor, sin embargo, dice, entonces yo les voy a responder, va a manifestar tañandé. Jamás los conocí, jamás los conocí. ¿Saben por qué? No es porque no te aceptó en ese momento. Vos hiciste ahí tu confirmación, hiciste lo que vos quieras, tu primera comunión. El Señor, y o pucabe o mañana, qué bien, qué alegría que este chico, que este muchacho, que este joven, hay matrimonio, ve ahí, qué bien, ya voy a pa. Pero sin embargo, jamás los conocí. ¿Por qué? Y porque para conocernos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Y tener asiduidad de relación. Ñañaño. Una vez la roya vengo a diciendo y vamos, hay más bandes. Jamás los conocí, por eso. No me acuerdo y tengo de pico más y nada, era caebio. No se mandó ahí hoy ni fotografía nada de coi. Ni fotografía nada de coi. Entonces dice, apártense de mí ustedes, apártense. No, ni hoy la peyuye. Ustedes lo que simplemente hacen el mal. Y después, una vez que terminó eso, porque aquí está el caracú, entonces lo que el mensaje hoy nos quiere dejar. Pero acrecienta. Entonces te pone un ejemplo para que entendamos mejor todavía. Así, lo que yo acabo de decir es como lo que puedo comparar con un hombre que fue sensato, que entendió lo que le dije, entendió lo que estaba haciendo. Ese hombre sensato edificó su casa sobre la roca.
Y entonces vinieron las lluvias, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, las tempestades, sacudieron contra esa casa, pero esa casa no se derrumbó, no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre roca. Es decir, vea, ojenduponajo entende ponara, es decir, fue detrás de esos principios y valores que él fue asumiendo. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, no las pone en práctica. Oñemo chancho rengo, oñemo taú, iñate no entendé, oñemo ñembo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puedo comparar a ese hombre insensato. Es un insensato. Edificó su casa sobre arena, cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, sacudieron la casa, pero esa casa, su vida, ¿por qué? Porque justamente no practicó, no hizo nada, o o lo que sea, bla, bla, bla. Y entonces dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud quedó asombrada por esta enseñanza, porque él enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces, queridos hermanos, quedar asombrados. Yo no sé si quedamos asombrados hoy ante esta propuesta del Evangelio, ante este llamado de atención que el Señor nos está haciendo. Vaya bañande ya poñena, vaya agua hoga, tenan vaya ari bañande la ñamoina peñandere cobe peñanderoga, la roca firme que es Cristo, y por lo tanto somos capaces, ¿verdad?, de fortalecernos y sobre todo anila ya la pareja ya Señor, 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 sino que ahora construimos nuestra vida, ahora nosotros nos comprometemos, somos gente de palabra y no entonces esto que simplemente dicen, prometen, pero como tienen un cimiento de arena, todo eso después se desvanece, se desmorona. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que promuevan acciones de solidaridad hacia los más pobres, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestras autoridades, para que no se dejen llevar por la ambición y la confianza solamente en sus riquezas, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los padres de familia, para que eduquen a sus hijos en una vida honesta y solidaria, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los difuntos, para que reciban la eterna paz por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Escucha, Padre de bondad, todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recibe
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi alma confía
Oración final. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.